Buenas tardes, pues me presento con ustedes. Yo soy la maestra Iliana Tapia Castillo. El- Pertenezco a la Escuela Superior de Tlahuelilpan e imparto materias en el programa educativo de la licenciatura en Administración. Esta presentación, este material didáctico fue elaborado por una servidora y por la ingeniero Almadelia Zúñiga Mer. Y pues bueno, en esta parte vamos a darle continuidad a lo que es la unidad 3 de cultura organizacional, pero ya en la fase de lo que es la implementación. Y pues vamos a ver básicamente, chicos, y vamos a volver a retomar lo que es el concepto de la cultura organizacional. Y vamos a retomar que es un conjunto de suposiciones, normas, valores, creencias, políticas y prácticas y conductas que son compartidas por las personas que integran una organización y que generan un estilo, una personalidad y que finalmente son rasgos de identidad que se diferencian unas empresas de otras. La cultura por sí misma no puede ser observado, sino se expresa a través del comportamiento. Es una premisa de esta parte de la implementación. Y pues bueno, vamos a dar continuidad a esto y dice, la cultura organizacional establecida por cada compañía se ayuda con ciertos elementos. Son tres elementos que vamos a estar trabajando en esta presentación, lo que son los símbolos, el lenguaje y los rituales. Viendo desde el punto de vista que los símbolos son los que contienen un significado dentro de la cultura y que finalmente representan lo que son la creencia, las costumbres y la vida propia. El lenguaje como un código compartido y los rituales finalmente es aquello que ocurre dentro de la organización. Y la siguiente fase es la fase de implementación. Y a fin de crear una cultura organizacional nueva o bien para mantener una ya existente, se recomienda usar alguna de estas siguientes técnicas. Son las 5 que se muestran aquí en la diapositiva, pero finalmente me voy a quedar con la primera, que a la letra dice uso de símbolos, ceremonias, historias, eslogans, lenguaje que refuerzan finalmente los valores que se desean introducir o mantener. Algunos de los lemas o bien eslogan es lo que da una idea general de cómo deben comportarse las personas en la empresa. Y es lo que hacemos día a día. Como ejemplo, vamos a mencionar a General Electric. Su eslogan era, el progreso es nuestro producto más importante. Cuando nos vamos a esta empresa de Liverpool, cuando decimos Liverpool es parte de mi vida, se vuelve un testimonio del cliente, no de la marca, pero finalmente ya es un eslogan. También si nos vamos a lo que es la fundación de Kellogg's Company, esta permanece como una de las empresas más reconocidas a nivel mundial y en México destaca como el experto en nutrición. Y finalmente, su eslogan es Kellogg's, vivimos para nutrirte. Ese es un ejemplo de lo que es la parte de la implementación de un eslogan. También viene lo que es la aplicación de la cultura organizacional. Las bases de una cultura organizacional no están suscritas bajo ningún tipo de manual o reglamento. Son comprendidas a partir del relacionamiento que tiene el sujeto con el entorno organizacional y también con su contexto. Y sabemos que el comportamiento siempre está sujeto a cambios y siempre va a estar variando. Las organizaciones a partir, o sea, ya cuando estamos trabajando con el Management 3.0, deben adoptar culturas adaptables y flexibles, sobre todo para que, para mayor eficiencia y eficacia de cada uno de sus miembros. Eso es lo que dice Chavenato en su libro. Es por ello que una empresa no puede permanecer siempre dentro de un mismo régimen de comportamiento. Debe de adoptar tradiciones nuevas o bien eliminar lo que son las anticuadas. También aquí la siguiente diapositiva muestra lo que son los elementos de la cultura organizacional, los valores, las creencias y pueden orientarse para apoyar el desarrollo de los equipos de trabajo. Finalmente, estos 5 factores que se muestran aquí, ¿qué nos dan a entender?
que queremos en las empresas, en las organizaciones, la formación de equipos de alto rendimiento. Vamos a mencionar alguno que se llama equipos de trabajo bajo la metodología Scrum, donde cuáles sus tres vertientes es el liderazgo, el coaching y la mentoría. Cuando nosotros hablamos de clima organizacional, pues estamos hablando de también cómo se están conformando los equipos, ¿ok? Y vamos con el siguiente punto, que son los rituales. ¿Qué son los rituales? Son parte de una cultura organizacional y finalmente dicen lo que con frecuencia las palabras no pueden y tienen realmente un poder de cambiar el enfoque de la vida de una organización. También estos son pensados porque tienen un impacto directo en la productividad y en la moral del grupo. También, pues bueno, finalmente son secuencias que se repiten y que expresan y sobre todo refuerzan los valores de la organización, ¿ok? Y aquí vamos, les voy a mencionar algunos rituales que pueden ser rezar, orar, y un ejemplo, los rituales de proceso de bienvenida, como en Apple, en las tiendas de iShop, pues bueno, vemos que hay rituales diferentes que se realizan en las diferentes organizaciones. Y algo que no debemos de perder de vista, cultura es lo que hacemos día a día. Cuando nosotros nos vamos y decimos, bueno, ¿cómo podemos introducir nuevos rituales? Acuérdense que la organización permite editar rituales existentes. ¿Y qué es editar? Es estar cambiando, es estar en constante cambio. ¿Sobre todo para qué? Para incrementar la productividad, el reconocimiento y la lealtad, entre otros. Esas tres vertientes son importantes para que un sujeto se sienta feliz en donde está. Aquí yo manejo les muestro dos ejemplos que son, por ejemplo, organizaciones en las que la puntualidad se necesita trabajar. ¿Cuál podría ser finalmente un ritual? Podría funcionar que es pagar multas al llegar tarde a juntas o pagar la comida del fin de mes. Finalmente, puede ser un ritual, ¿ok? Aquí también vemos un despacho de diseño en donde hay una reunión, pero están brazo a brazo trabajando y finalmente hay una eficiencia en el manejo de los tiempos. Asimismo, al introducir rituales, de verdad que es bien importante considerar que hay que entender la cultura y la demografía de tu organización. El siguiente, definir la liga de un valor estratégico a promover. Los rituales tienen el poder de cambiar el enfoque y la vida de una organización. Saberlos utilizar cambia por completo la imagen del líder que los promueve. Y vamos con lo siguiente, que finalmente son los símbolos, que nosotros también podemos llamar símbolos o símbolos materiales. Y a través de ello, la cultura organizacional se transmite de símbolos tales como edificios, materiales, los colores, lo cual es la identificación innegable de la relación con determinada empresa. Aquí vemos algunos símbolos que comunican bien a los empleados. En el caso de que algunas empresas, sus símbolos pueden ser himnos, sus construcciones, los logotipos, los uniformes o los premios, ¿sí? Esto se considera un elemento observable, mientras que los anteriores no son observables, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Aquí también el símbolo como elemento de asociación realmente también comunica ese sentido de información y el sentido más allá de la propia función. Representa una manera de pensar, la forma de comunicar más allá de lo que es lo básico de la conciencia cognitiva, es ir un poquito más allá, es verlo. Los símbolos intenta transmitir realmente aquello que quiere la empresa, ¿no? ¿Cuándo se contradice la realidad? Cuando un símbolo en realidad no tiene ese impacto que se pretende. Entonces se considera un símbolo ineficaz. Se vuelve especialmente importante en las organizaciones porque los símbolos también sirven para transmitir significados a los empleados. ¿Ok? Vemos aquí una imagen donde dice teamwork, pues los trabajadores exitosos, ¿no? Los trabajadores finalmente que son reconocidos.
En esta siguiente, en esta siguiente diapositiva vemos que también hay algunas organizaciones que crean políticas y programas que apoyan a iniciativas tales como la diversidad y el cuidado del medio ambiente. Y finalmente, pues vemos que aquí se encuentran los símbolos que tienen que ver con el medio ambiente. Y yo aquí me voy a permitir nombrar la empresa de Natura, en la cual en cada una de sus etiquetas de sus productos se plasma el logo de que es una empresa sustentable y su respeto por el medio ambiente. Asimismo, también en los envases se identifican los envases que fueron elaborados con plástico verde. Y vamos con el tercero y último, que es el lenguaje. Y el lenguaje son las expresiones o maneras de hablar. Es un sistema de sonidos vocales, hay signos escritos y también los gestos compartidos que los miembros de una cultura utilizan para transmitir significados especiales. Es un elemento observable e incluso que es percibido por el oído, puesto que se pueden ser apodos especiales o expresiones que finalmente son apropiados por los miembros. La herramienta más importante de la comunicación son las palabras, y para poder alcanzar un propósito es necesario hablar el mismo lenguaje dentro de la organización para tener un ritmo de trabajo armónico, que realmente es lo que se pretende, ¿ok? Y pues ya a manera de conclusión, hay dos consideraciones sobre la cultura organizacional. Por un lado, decir que la principal función de la cultura organizacional es cohesionar, puesto que en el marco de la organización, la cultura genera en los sujetos un sentimiento de pertenencia. En este sentido, se le considera como el adhesivo social que mantiene unido a los sujetos en torno a un proyecto. Por otro lado, hay que mencionar que los factores culturales del entorno ejercen una gran influencia en la configuración cultural de la organización. La cultura nacional del país donde la entidad se inserta imprime sus valores en los patrones de comportamiento y los marcos interpretativos de la cultura en cuestión. También, pues bueno, vamos a tener aquí lo que son las referencias bibliográficas y pues realmente agradezco yo mucho su atención y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.